Buenos días, me llamo Paloma Bárcena López, soy profesora tutora de Derecho y Criminología de la UNED. Vengo a presentarles una comunicación titulada El informe criminológico en casos de consumo y tráfico de cannabis y estamos en el tercer Congreso Internacional Pensamiento, Cultura y Sociedad. A modo de introducción, podemos decir que cuando en criminología analizamos cualquier delito, siempre tenemos que analizar la figura del delincuente, de la víctima, lo que es el delito en sí, el control social y la prevención. En el delito de tráfico de drogas, como veremos, todo es muy raro. ¿Por qué? Porque lo que es el propio delito de tráfico de drogas engloba muchas conductas, que puede ser el cultivo, puede ser la adulteración de la sustancia, el transporte, la puesta a disposición del consumidor. Y luego, además, tenemos muchos delitos relacionados con el tráfico de drogas, como puede ser la trata de seres humanos, el blanqueo de capitales o la financiación ilegal del terrorismo. La figura del delincuente también es muy extraña. Tenemos delincuente, o sea, un consumidor que delinque, gente con síndrome de abstinencia que delinque o traficante que no delinque. Eso lo veremos más adelante. La figura de la víctima también es muy rara porque es un delito en el que el bien jurídico protegido es la salud pública y esto significa que la víctima de este delito es la propia sociedad. En cuanto al control social, tenemos un marco legislativo un poco contradictorio a veces. Tenemos tratados internacionales, normativa europea y tenemos normativa a nivel nacional e incluso normativa autonómica. Y en cuanto a la prevención, pues si se dan cuenta la forma de prevenir el consumo y el tráfico de drogas, pues es muy variada. Desde programas de tratamiento, investigación, intervención policial, es muy variada. Bien, esta investigación que les presento aquí se ha centrado en indagar sobre los problemas procesales relacionados con la desinformación en torno al consumo y al tráfico de cannabis, sobre todo en lo referido al consumo compartido en el marco de los clubes canábicos. Esta cuestión es de gran relevancia en la actualidad y lo será en los próximos años, debido principalmente al reconocimiento en 2020 por parte de Naciones Unidas de las propiedades terapéuticas del cannabidiol o CBD, que es un cannabinoide del cannabis, que ha dado lugar a un marco jurídico poco claro y a la banalización de la sustancia, especialmente entre las personas jóvenes. ¿Esto por qué ha ocurrido? Miren, el Código Penal cuando castiga el tráfico de drogas, el delito de tráfico de drogas, lo que hace es hacer referencia a un tratado internacional que es este, que es la Convención Única de Estupefacientes. En este tratado internacional existen 4 listas y en estas listas se clasifican las drogas en función de su potencial adictivo y su peligrosidad. Las drogas más peligrosas siempre están en la lista 1 y en la lista 4. En la lista 1 están las sustancias muy adictivas de probable uso indebido y en la lista 4 las sustancias que no tienen propiedades terapéuticas. El cannabis antes de la modificación de este tratado estaba en estas 2 listas. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues lo que ha ocurrido es que a raíz de una petición de la Organización Mundial de la Salud para que se reconocieran las propiedades terapéuticas del cannabidiol, lo que ha hecho Naciones Unidas ha sido quitar el cannabis de la lista 4, reconociendo esas propiedades terapéuticas, lo que ha dado lugar a que encontremos en las farmacias cremas que contienen cannabis o incluso en los supermercados. Pero mucho ojo, porque en España lo que está permitido son productos de uso tópico, no están permitidos los productos de uso oral. Bien, en cuanto a la metodología, en esta investigación se ha utilizado la metodología cualitativa de estudio de casos múltiples. Se ha realizado un análisis de sentencias prestando especial atención a la figura del error de prohibición en el delito de tráfico de drogas en el marco de los clubes canábicos. En cuanto a los resultados, en numerosas sentencias se aprecia la concurrencia del error de prohibición, siguiendo los pasos de la doctrina Evers del Tribunal Supremo. El error de prohibición, para que se hagan ustedes una idea, el error de prohibición es una figura del derecho penal
en la que es como si la persona no se hubiera dado cuenta de que su conducta estaba prohibida. El ejemplo clásico que se pone en las clases de derecho penal es el de una mujer inglesa que se queda embarazada en España y decide abortar porque se cree que es legal. Entonces, el problema de estas sentencias es, en concreto la del caso Evers, es tremenda. Lo que se hace es dejar libres a personas que están cometiendo claramente un delito de tráfico de drogas, haciendo alusión a que hay un clima de desinformación y que pobrecitos que no se han dado cuenta de que estaban cometiendo un delito, cuando habían montado un club canábico con 300 socios y estaban produciendo una ingente cantidad de marihuana. Bien, en cuanto a la discusión, como posible solución ante esta situación, se propone la inclusión en este tipo de procedimientos judiciales de lo que es el informe pericial criminológico, porque la criminología puede aportar información veraz sobre el conocimiento o desconocimiento que tiene el sujeto imputado sobre la ilicitud del hecho. O sea, nosotros no podemos decir, ay, pobrecitos, no se han enterado porque su abogado diga que no sabían que la conducta era ilícita. Lo que hay que hacer es pedir un informe de un profesional, que puede ser un criminólogo o una criminóloga, para tener un documento y además una investigación para saber si realmente existía o no esa desinformación. El informe pericial criminológico es un informe de carácter científico-técnico que se elabora como resultado de una investigación criminológica. En el proceso penal se utiliza para aclarar alguna circunstancia normalmente relativa al delincuente, a la víctima o al propio hecho delictivo. Y el marco jurídico lo encontramos en el artículo 456 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. ¿Por qué creemos que es necesario el que se implante el informe criminológico en estos casos? Pues porque hace falta un informe, un enfoque interdisciplinar, y que la persona que realiza el informe tenga un conocimiento profundo sobre lo que está ocurriendo en torno al cannabis, no solo en España, sino en el ámbito internacional. En este sentido, el informe criminológico puede aportar un dictamen que parta de una visión global de la problemática del cannabis, teniendo en cuenta, fíjense ustedes, los efectos físicos y mentales, el síndrome de abstinencia, el deterioro de las relaciones sociales, problemas laborales y académicos, pruebas forenses, tráfico de drogas y otros delitos relacionados con el tráfico de drogas, como la financiación ilegal del terrorismo, el blanqueo de capitales, la trata de seres humanos o la defraudación de fluido eléctrico y de agua. Bien, ¿por qué es muy importante a nivel de conocimiento del delincuente la elaboración del informe criminológico? Miren, resulta que en drogas les he comentado que no funciona nada como en el resto de delitos. Nosotros tenemos en los delitos de tráfico de drogas 3 tipos de delincuentes, aunque van a ver que sale un subtipo. Tenemos 4 tipos de delincuencia: delincuencia inducida, delincuencia funcional, delincuencia relacional y luego lo que es el tráfico de gente que no es consumidora. ¿Esto qué significa? Miren, lo que es la delincuencia inducida es aquella que se lleva a cabo cuando la persona está bajo los efectos de la sustancia. Es decir, tenemos una persona bajo los efectos de la cocaína y esta persona produce una agresión violenta bajo los efectos de esa droga. Podemos encontrarnos en estos casos que el consumo de la sustancia es un eximente o un atenuante, o que sobre todo en el caso de la cocaína hay delincuentes que consumen la sustancia para disfrutar más el delito, y en este caso no sería ningún tipo de atenuante ni de eximente. Tenemos un segundo tipo de delincuencia, que es la delincuencia funcional, que se da cuando el delincuente comete el delito bajo el síndrome de abstinencia. En tercer lugar, tenemos la delincuencia relacional, que es aquella que se produce para procurarse la droga. Por ejemplo, el consumidor que le roba el joyero a la abuela para comprarse droga. Y dentro de la delincuencia relacional metemos un subtipo, que es el del traficante no consumidor. Han visto que es necesario que exista un informe criminológico
porque solo desde un punto de vista global vamos a saber realmente el grado de implicación de la persona en el delito y sobre todo evitaremos circunstancias como las que se están dando en la práctica procesal de exculpar a personas que están cometiendo un delito claramente de tráfico de drogas. Bien, a modo de conclusión, podemos decir que la problemática del cannabis ha alcanzado tal grado de complejidad que requiere de peritos especializados que auxilien a los juzgados y tribunales. Tiene una entidad propia respecto al resto de drogas ilícitas, debido a las contradicciones en la legislación internacional y a la confusión y a las lagunas de las normativas nacionales y autonómicas. De hecho, estamos en un contexto en el que se han promulgado leyes que posteriormente se han derogado e incluso ordenanzas municipales. Entonces hay ciudadanos que hoy ven que su comunidad autónoma aprueba una ley en la que se permiten ciertos usos del cannabis y esa ley es derogada y el ciudadano no se entera. Bien, tienen aquí la estructura de un informe pericial criminológico, tendría unos antecedentes, la descripción de la documentación, la finalidad y objeto del estudio pericial. Tengan en cuenta que lo que se hace es responder a las preguntas del juez, pero lo que yo pretendo con esta comunicación es decirles a los jueces que tienen que pedir estos informes. Principios y premisas básicas de la peritación criminológica, medios técnicos disponibles para el estudio del caso, análisis final, análisis pericial criminológico, consideraciones finales del estudio pericial, conclusión y anexo. Muchas gracias. Aquí tienen mi cuenta de correo electrónico y mi cuenta de Twitter. Espero que mi comunicación haya resultado de su interés.